Centro Bolivariano de América. En el día de hoy presentamos una publicación de la edición Heracles y en este caso un texto escrito en los años 70 del siglo pasado, siglo XX, confeccionado y pensado para un ambiente académico, escrito por el licenciado Marcos Guío, y que luego de casi 30 años llega a nuestras manos, es publicado. El libro San Juan de la Cruz, una mística teocéntrica. Esta presentación, de mi parte, consta de dos partes. Primero, ¿qué pasó dentro de estos 30 años y el porqué de este libro hoy viera la luz y no antes? La segunda parte es hacer una comparación entre la forma de hacer, de pensar la teología por parte de San Juan de la Cruz y lo que es la tradición católica ortodoxa contemporánea. Empecemos entonces. Primero, me atrevo a partir esta etapa de estos 30 años en tres partes. Entre el tiempo en que fuera escrito el libro y la actualidad. Esto está relacionado a la acción intelectual y periodística del licenciado Marcos Guío y el desarrollo del pensamiento boliviano en la República Argentina. El primer periodo comienza a principios de la década del 80, cuando el licenciado Marcos Guío se había mudado a vivir a la Patagonia Argentina. Son los tiempos del último periodo del proceso militar, la guerra de las Malvinas, el inicio del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, y en ese periodo nace la publicación El Fortín, editado en la Patagonia Argentina. Ahí, mediante el estudio de los mismos, de los distintos publicaciones del Fortín, encontramos un aviso de una crisis de grandes proporciones que se iba gestando en lo político, en lo cultural, en lo económico, pero fundamentalmente en lo espiritual. Es el periodo de la desmalvinización, de la construcción de un relato histórico donde comienza a reivindicarse los movimientos guerrilleros, y este periodo termina con la catástrofe de la hiperinflación que obliga un traspaso apresurado del presidente Alfonsín a un nuevo presidente venido del peronismo, Carlos Saúl Menem. La segunda etapa está inmersa dentro de los cambios profundos en la estructura y vida económica del país. La Argentina se abre al mundo y la clase media vive un momento de algarabía que no iba a durar mucho. En tanto que las pequeñas y medianas empresas quebraban y el desempleo y la pobreza crecían de manera dramática. En esa etapa, el licenciado Marcos Guío, de vuelta por la ciudad de Buenos Aires, funda la editorial Heracles, junto a otro grupo de colaboradores, y comienza a traducirse y a editarse los libros del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Esta es una gran etapa de difusión, donde al principio sus lectores llegaban de todas partes y todos de alguna manera querían decir que adherían a los principios del autor, mas sin conocer todavía en profundidad la crítica eboliana, que iría obligando a apartarlos de ciertas ideas preconcebidas, de próceres intocables, de instituciones o ideas que eran parte de la decadencia de nuestra civilización greco-romano-cristiana. Bello era ver conferencias donde asistían personas de diferentes denominaciones ideológicas políticas. Pero cada día, cuando la solidez de un pensamiento como Julius Evola comenzaba a manifestarse sin interlocutores que lo transgiversaran, los asistentes a las conferencias iban mermando dramáticamente. Prueba fehaciente de que algunos preferían morir entre las ruinas, tratando de sostenerlo ya corrompido y putrefacto, a permanecer de pie sobre estas ruinas y superarlo, debiendo nacer por lo tanto un nuevo hombre, una persona que había adquirido una visión, una cosmovisión del mundo diametralmente opuesta a lo que se veía, oía y se leía. La tercera etapa se inaugura el 11 de septiembre del 2011. Una etapa madura y la más riesgosa que tocó vivir a los que adherían en plenitud a los postulados ebolianos, por las manifestaciones que él mismo podía tener en cuanto a su interpretación en los grupos políticos contemporáneos. Tal como para muchos demócratas, la adhesión crítica a Evola, al fascismo italiano, significó su ostracismo político,
pasando a ingresar a una lista negra de pensadores malditos. Para los hegelianos del siglo XXI, adherir o tener simpatía hacia el fundamentalismo hegeliano en su rebelión contra la modernidad significó también nuestra condena. La reacción a lo que podríamos denominar el sistema hegemónico o pensamiento único amaestró a todo un espectro ideológico de izquierdas y derechas, inventando enemigos ilusorios. En un comienzo la Unión Soviética, con sus satélites y sus guerrillas, esto hasta 1991, la Comunidad Europea, el eje del mal, Venezuela, Irán, Corea del Norte, una derecha antiglobalización que termina adhiriendo a una figura como Donald Trump, y por supuesto la Rusia neosoviética de Vladimir Putin. Y así una lista de supuestas amenazas al sistema dominante representado materialmente por Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Los hegelianos del siglo XXI tuvieron el coraje de señalar que la rebelión contra el mundo moderno provenía del fundamentalismo islámico y sus alas más radicales, más extremistas. Sin embargo, siempre fue un apoyo crítico, esto es, una comprensión de las limitaciones de dichos movimientos. Esto ya había sido tratado en otras oportunidades, en charlas y artículos, por lo tanto no vamos a ahondar en el tema. Ya han pasado 17 años de esta etapa, de ese 11 de septiembre del 2011, donde al comienzo los hegelianos de la Argentina éramos los únicos en tomar dicha postura. Las críticas a lo largo de los años fueron feroces, mas nunca nos hemos desdicho de esto, que podríamos llamar una actualización doctrinaria de un pensador tradicionalista como Julius Evola en el siglo XXI. Y hoy sabemos que no estamos solos, que nuestra tenacidad a lo largo de 17 años logró vencer estereotipos y esquemas mentales muy rígidos, que no solo nuestro pensamiento se ha encarnado ya en una nueva élite de pensamiento, no solamente en Argentina, sino en otros lugares. Por eso el nombre de Centro de Estudios Hegelianos se transformó en Centro Hegeliano de América, por la adhesión que empezó a existir de distintas personas en distintos países. O sea, no solamente se ha encarnado ya en una nueva élite de pensamiento, sino en los hechos. Y esto es lo significativo. Los hechos nos han dado la razón de lo que solitariamente anunciamos hace 17 años atrás. Pero en esta etapa somos simples espectadores de lo que acontece en otras naciones. El seguimiento de los acontecimientos, el análisis de los mismos, lo realizamos fundamentalmente con la agencia de noticias Kali Yuga. Desde entonces, la pregunta que se hacían los seguidores de nuestro Centro Hegeliano de América es: ¿cómo puede el cristianismo tener un tipo de reacción que se convierta en una verdadera rebelión contra el mundo moderno? Y no continuar cayendo en la desorientación, quedando atrapado en la decadencia a la que nos arrastran las jerarquías eclesiásticas de las diferentes corrientes tradicionales del cristianismo, Roma, ortodoxia, luteranismo. Veáis cómo viene a la luz, en el momento justo, esta obra escrita hace ya más de 30 años, cuando todavía esas etapas que he descrito no se habían iniciado. Como si la providencia divina marcó el momento en que dicha obra deba publicarse y llegar a un público que ahora está listo para leer. Pero ¿por qué, se preguntan ustedes, por qué esta obra trata de un místico cristiano del siglo XV, que vivió en un tiempo en que moría la Edad Media y nacía la Era Moderna? Durante la vida de San Juan de la Cruz, el Imperio Bizantino cae derrocado bajo el Imperio Otomano. Y un año antes de morir, San Juan de la Cruz, se produce el descubrimiento oficial de América por el navegante genovés Cristóbal Colón. Él vio un tiempo en que el cristianismo debía ganar o perder su batalla contra la modernidad, que comenzaba a inundar todos los rincones de la sociedad europea de entonces. San Juan de la Cruz es uno de los últimos místicos de la Iglesia Católica Romana que, sin saberlo, brindaría herramientas espirituales de lo cual podría surgir una meta política que afrontara la gestación de la era moderna. Sin embargo, el avance arrollador de la orden de los jesuitas, el racionalismo cartesiano, el mercantilismo como primera política económica racional, la monarquía absoluta a la que será el despotismo ilustrado, finalizando con la Revolución Francesa, que pone la cuestión de la soberanía divina que pone en cuestión la soberanía divina del gobernante para ser reemplazada por la soberanía del pueblo, de los que es inferior. Todo esto vino después de este periodo
del cual estamos hablando, en que vivió San Juan de la Cruz. Finalmente, este místico cristiano sufrió persecuciones en vida, por lo que su pensamiento quedó plasmado y vivo dentro de la orden de los carmelitas descalzos. Y ante el crecimiento de una nueva escolástica racional, especulativa, los místicos pasaron a ser una curiosidad dentro de la historia del cristianismo, y no su punto más elevado en cuanto al desarrollo teológico. Hoy, en este contexto de guerra de civilizaciones, debemos desenterrar del olvido a San Juan de la Cruz, y por ese motivo hoy estamos aquí, preparados mentalmente para gestar como cristianos una reacción contra la modernidad, con asidero en los cielos. Y esta santa escala nos puede brindar un místico como San Juan de la Cruz. Pasemos ahora a intentar definir ante qué tipo de teología estamos. A grandes rasgos, hay dos formas de acercarnos desde la teología a Dios. Una teología catafálica o simbólica. Es un método de ascensión a Dios a partir de su teofanía, o sea, de su manifestación en la creación, en la historia, y sobre todo por lo dicho por Cristo, testimoniado obviamente en el Nuevo Testamento. La desviación de esta corriente es cuando diluimos el misterio en la pura racionalidad. O bien, rechaza el misterio y ya no construye nada desde el mismo. O sea, ya no trabaja acerca de los misterios, ya no hablamos de los misterios, directamente lo ignoramos. Es el olvido de la Santísima Trinidad, de la importancia de la liturgia, de los sacramentos, de la tradición patrística, de la experiencia de los santos. La teología termina por hacerse o extremadamente abstracta en su definición y conceptualización, o ideológica, dejándose influenciar por doctrinas ajenas a la tradición de la Iglesia, caso del liberalismo y el marxismo. La otra forma de pensar la teología es la apofática. Los padres capadocios nos decían que, influenciados por el racionalismo, los conceptos producen ídolos. Por el contrario, a Dios se lo capta por el silencio, por la adoración, por la unión con Dios y la purificación. Y tal como decía San Juan de la Cruz, llegamos a Dios por la vía del amor. Amor que nosotros le brindamos y amor que Él tiene con su criatura. Porque no es la omnipotencia y la inmensidad de Dios lo que hace a la teología apofática, sino el amor que Él nos brinda, que rompe todos los muros. Gregorio de Nisa nos decía: el espíritu humano no tiene más que una manera de alcanzar aquella potencia que lo sobrepasa, la de no detenerse jamás en el concepto, sino buscar siempre, incansablemente, el más allá del concepto. En la Iglesia Ortodoxa se dice que los dogmas, los misterios que lo contienen, son la expresión máxima de la teología apofática, negativa, porque el dogma no pretende captar a Dios, sino permitirnos ser captados por Él. En el libro que presentamos, en su tercera parte, nos habla del pecado, nos habla de la trilogía del mal, mundo, carne, demonio, que ensombrece nuestra alma, que le impide acercarnos a Dios por nuestra cuenta. Y solo a través de una experiencia trinitaria, o sea, aquello que será lo que va a determinar en la persona el camino de la salvación, o más bien el camino que no es fatalista, sino por el contrario, de superación del sí mismo, pecador e imperfecto, para alcanzar la unión mística con Dios. Por ello, debe haber una acción conjunta, simultánea, entre la acción del hombre y la de Dios. El hombre por sí solo no puede, precisa de Dios, precisa crear las condiciones para que Dios opere en él. Insistimos en este punto, diferenciando lo que es la contemplación de la intuición. El autor nos dice, para diferenciar este concepto: ¿qué diferencia existe entre la contemplación y la intuición? Ella estriba en que esta última, la intuición, es una visión clara y la primera, en cambio, una noticia oscura e incierta que no alcanza a ser propiamente un conocimiento, por el hecho de que no interviene en la misma el entendimiento humano. Por ello nuestro autor define la contemplación como secreta, porque se comunica e infunde en el alma por el amor.
sin que el entendimiento y las demás potencias lo sepan, y porque además ni siquiera el demonio puede comprenderla. Quiere decir con esto que la contemplación mística se encuentra en un plano que no pertenece ni al conocimiento analógico y discursivo, ni tampoco al intelectual puro, sino que corresponde a una esfera superior a las dos anteriores, pero se encuentra más allá de todo entender. Por tal motivo es incomunicable por un lenguaje discursivo, en tanto pertenece a una esfera no humana, y además, en la medida en que se ahonda en el alma, ésta tampoco siente deseos de comunicarla, en tanto se ha sentado en ella la humildad. El alma, en contemplación, camina humanamente no sabiendo y divinamente ignorando. Agrego lo dicho a esto una frase de un teólogo ortodoxo, Vladimir Lossky. El apopatismo nos enseña a ver en los dogmas de la Iglesia una prohibición a nuestro pensamiento, de seguir sus vías naturales y de formar conceptos que reemplazarían las realidades espirituales, porque el cristianismo no es una escuela de filosofía que especula sobre conceptos abstractos, sino ante todo es una comunión con el Dios vivo. La Iglesia ortodoxa, fundamentalmente desde el siglo XIX, comienza a recuperar también una forma apofántica de encarar la teología. Ellos hablan de una teología de la experiencia, y el teólogo era el que experimentaba la fe y luego la transmitía. El teólogo griego contemporáneo a Christos Giannaras nos dice que la teología tuvo siempre un significado muy diferente de lo que hoy en día entendemos por ella. No era un desarrollo abstracto de axiomas o ideas, sino la expresión y formulación de la experiencia. ¿A qué se refiere con experiencia? Al culto divino, a los misterios, a la oración, a la ascética, a los sacramentos. Todo esto, lo que la Iglesia ortodoxa engloba y define como la eclesialidad. ¿Qué significa esto? Para Roma. Que Roma debe recuperar sus ritos, debe recuperar sus místicos, debe abandonar el culto carismático, que la convierte en el lugar de una iglesia, convierte en lugar de una iglesia donde se busque luchar contra el pecado del demonio, en una iglesia llena de hippies con guitarra cantando canciones. Y para terminar, ustedes preguntarán, ¿por qué un libro como este puede ayudarnos a construir una reacción contra la modernidad? Aspirar siquiera a tener una especie de fundamentalismo católico. Un libro como este, un libro como un místico como San Juan de la Cruz, nos devuelve una forma diferente de buscar a Dios, que no es la que hoy existe. Enlazado a los cielos, teniendo como puente el santo sacrificio de la misa, los sacramentos, las oraciones, la penitencia, el retiro, tendremos un contacto personal con el Dios uno y trino, dejando que nuestro amor y el deber confluyan. Y desde Dios conocer al mundo, no conocer a Dios desde la realidad del mundo que vivimos, ascender desde Él, no. San Juan de la Cruz quiere que veamos el mundo desde lo divino, pero para eso hay que crear las condiciones para que Dios opere en uno mismo. Una de las críticas que hacemos al fundamentalismo islámico es que no posee una corriente esotérica, mística, por ejemplo, que la sustente. Siguiendo los lineamientos René Guénon, no hay exoterismo sin esoterismo. Ambos constituyen una unidad. El pensamiento tradicional inició una vasta tarea de encontrar aquellos elementos y factores que provocaron ese divorcio entre ambos, entre lo esotérico y lo exotérico. En general llegaron a la triste conclusión de que las vías iniciáticas estaban viciadas de nulidad u ocultas. Largo de tratar cada caso y no todos los autores coinciden. ¿Qué tiene de particular que ha llamado la atención el fundamentalismo islámico para nosotros? Que el mismo parte de un rechazo visceral contra la modernidad. Uno de sus principales representantes, Yazid Qutb, influyó sobre personas muy disímiles, como Ayatollah Khomeini y Osama Bin Laden, pero que en ambos provocaron la misma reacción: rechazo a todo lo que representaba Occidente, necesidad de que los musulmanes resolvieran sus problemas sin injerencias foráneas. ¿Podríamos decir que existe un esoterismo dentro del fundamentalismo islámico? Lo que existe
es apegarse a reglas morales muy estrictas, para no dejar que el veneno cultural de Occidente penetre en el seno de la familia islámica y la fragmenta, como ocurrió en Occidente cristiano, con el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la igualdad de sexo, la pornografía, la droga y un largo y extenso etcétera. Como saben, las comunicaciones, la literatura, el cine, la radio y tantas cosas emiten valores del Occidente moderno y decadente. Si no se hace frente a eso, es cuestión de que en una o dos generaciones, para modernizar toda una sociedad. El Japón de la post-Segunda Guerra Mundial es un ejemplo. En 2 o 3 generaciones, Japón es occidental plenamente. Otro ejemplo del fundamentalismo islámico es la existencia, otro elemento del fundamentalismo islámico, es la existencia de una metafísica de la guerra. Una lucha sin cuartel en defensa de su fe y de su tierra. Combatientes que no son asalariados, sino espadas de su fe. Y que la muerte no es el fin de toda la existencia, sino el paso a la otra vida. Así se acuña la frase del presidente checheno asesinado por los rusos, Dudayev, quien proclamaba su guerra por la libertad de su país con la frase victoria o paraíso. El único esoterismo dentro del Islam reconocido por todos los tradicionalistas es el sufismo. Pero esto no solo no luchó contra la avanzada cultural de Occidente, sino que se presentó como un obstáculo para los grupos combatientes fundamentalistas. Existen grupos sufíes que están extremadamente occidentalizados, en el sentido de que aprovechan las virtudes de las nuevas espiritualidades para sumar adeptos a sus tarikas, pero distantes de la práctica islámica exotérica, salvo honrosas excepciones. Entonces, una reacción desde el cristianismo necesita esos dos elementos. Una cultura que se contraponga a la modernidad, una sharia adaptada a la cristiandad, y en segundo término, una metafísica de la guerra, una convicción que lo sagrado no puede ser profanado. A diferencia del fundamentalismo islámico, nosotros sabemos bien dónde está el enemigo, y no está en las religiones, sino en la subversión que está presente en las mismas. En ese sentido tenemos la ventaja de comprensión a diferencia del Islam fundamentalista actual. En lo cultural debemos combatir en todos los planos, pero principalmente desde la pedagogía para los más jóvenes hasta la crítica y posterior control de lo que son los medios de comunicación, que es lo que envenena culturalmente una nación. Y en cuanto a nuestra metafísica de la guerra, por lo menos aquí en Argentina tenemos nuestro muro de Berlín, tenemos nuestro mar que cruzar, tenemos caídos en medio de un desierto de tundras, y en esa guerra futura respiraremos el viento helado de nuestras Malvinas que queremos recuperar, para ganar nuestra gran guerra santa, para ganarnos el camino al cielo.